Buenos días, vamos a empezar con el tema 7C de control de calidad de hormigones. El tema 7D, que es dosificación racional de hormigones, ya fue visto en la actividad práctica. ¿Cuál es la importancia y cuáles son los criterios de aceptación y rechazo que tiene el hormigón elaborado en obra? Es muy importante, creo que ya a esta altura del año está de más decir, pero nunca está de más el recalcar estos conceptos, de que si uno hace un proyecto desde la oficina no puede garantizar la calidad de una obra. Para garantizar la calidad de una obra, partiendo de un buen trabajo de oficina, quiere decir un buen cálculo, un buen diseño, un buen despiece de los elementos, una buena especificación, un buen pedido de hormigón elaborado, están faltando dos ramas importantes, que es el control de calidad del material y lo que es el control de calidad de las técnicas constructivas. Recuerden que el hormigón no viene fabricado y en la obra termina lo que es la elaboración del elemento estructural, con lo cual hay que tener en cuenta que por más que haga un proyecto muy bueno, en obra quizás no se respeta, y gran parte de la falencia de las obras está dado en este aspecto, el pensar que alguien sin la capacitación y el control adecuado puede construir estructuras que sean seguras, durables, resistentes, sustentables, entre otros aspectos. El control de calidad del hormigón hay que hacerlo en diferentes etapas y ya hemos visto los diferentes ensayos, tanto para los materiales constituyentes, cemento, agregados, aditivos, agua, como también las propiedades del hormigón fresco y las propiedades del hormigón endurecido, ensayos que ya vimos también en las presentaciones del punto 7b. Y también se pueden realizar sobre las estructuras terminadas, ensayos no destructivos, extracción de testigos, ensayos de carga directa, que los ensayos ya los hemos descrito, pero ahora vamos a ver cuál es la aplicación y los criterios de aceptación o rechazo, es decir, las herramientas que tiene la dirección de obra y el dueño de la obra para poder aceptar o rechazar el hormigón en diferentes estados. El control de calidad debería hacerse en toda obra, esto desde el punto de vista reglamentario, no es un criterio personal. El reglamento ya del año 82 obliga, es decir, casi 40 años, obliga lo que es el control de calidad de los hormigones en toda obra y no distingue si es una vivienda o si es un edificio de altura o si es un puente. Dice que en todas obras hay que hacer control de calidad. Sin embargo, claramente ciertas obras determinarán la necesidad de mayor cantidad de laboratoristas, laboratorios en obra, en función del volumen de hormigón y de otros materiales empleados. Tener en cuenta que el muestreo representativo siempre es sumamente útil. No puedo contratar un sistema de calidad a X institución de una cola de 100 metros cúbicos y como tiene horarios acotados, hago los dos primeros camiones y los otros 9 o 10 camiones que quedan para los 100 metros cúbicos no los controlo. Eso no es representativo, el control es desde el inicio hasta el fin de forma aleatoria. Recuerden que no hay que sacar de todo lo que es, de todos los camiones muestras, pero sí tiene que ser aleatorio, distribuido en toda la jornada, ya que no necesariamente significa de que el proveedor, si sabe que no controla, le va a bajar cemento. No, no. Pero existe naturalmente y humanamente, cuando no existe control, se relajan los diferentes roles. Y le podemos poner algo más de agua, y no hace falta ajustar el asentamiento. A ver, hay muchas cosas de obra que con hormigón pueden llegar a pasar, con lo cual es importante tener en cuenta el control de calidad desde el inicio hasta el fin de forma aleatoria. El hormigón es el material heterogéneo por excelencia, por decirlo de alguna manera, porque está constituido por varios materiales heterogéneos y además tenemos desvíos en la dosificación, en la humedad de los agregados, en el mezclado, en el curado de las estructuras. A ver, en todos los eslabones de esta cadena podemos tener variables, con lo cual hay que tener en cuenta de que si yo hago las cosas más o menos bien, no puedo tomar como el promedio el valor más probable. ¿Por qué? Porque ese más o menos, capaz que el menos es muy malo, con lo cual hay que considerar valores promedios, pero también valores estadísticos de aceptación que tengan una seguridad de no el 50% que la estructura esté bien o mal. Tenemos que tener mucha mayor seguridad de lo que es estructura, con lo cual hay que trabajar con valores estadísticos. Los valores estadísticos, no vamos a entrar mucho en detalle en esto,
porque es más autocontrol de planta y si alguien se dedica en su ejercicio profesional a una planta lo aprenderá, pero si uno agrupa lo que son diferentes grados de resistencias en función de intervalos, va a obtener diferentes parámetros en un histograma como la media, la moda, un polígono de frecuencias y en general este polígono de frecuencias cuando uno tiene más de 60 ensayos en general se aproxima a lo que es una campana de Gauss en la cual ustedes deben conocer cuáles son sus propiedades. ¿Qué quiere decir? Que mientras más ensayos tengo, se ha determinado estadísticamente que la distribución de las propiedades del hormigón, como todos los materiales de construcción, se, eh, se pueden analizar mediante una ley normal de Gauss, en la cual el valor más probable es el X que tenemos ahí, el promedio, pero no es el valor que va a condicionar la resistencia de la estructura, no, porque puedo tener puntos muy débiles que van a depender de la desviación estándar. Recuerden que el desvío estándar es la unidad que me da desde la media hacia cada uno de los lados el cambio de concavidad de esta curva de Gauss, cuya ecuación ahí presentamos, y mientras más desvío tenga, más aplanada va a ser la curva. Mientras menos desvío tenga, más paradita va a ser la curva, y eso me va a dar que el resultado del valor de aceptación del hormigón, del valor de diseño en la estructura, esté mucho más cerca de la media. Si tengo desvíos más grandes, claramente estará mucho más alejado y yo tendré que dosificar hormigones, controlar hormigones con criterios exagerados por tener un desvío muy alto, lo cual hace antieconómico, hace consumir más materias primas y atenta contra todas las propiedades, dando un ejemplo más, la sustentabilidad por el consumo de mayor contenido de cemento. Las curvas de Gauss, ya hemos visto, tienen esta propiedad que el desvío estándar es el cambio de convexidad de la curva. Si yo tuviera dos desvíos estándar, siempre en la curva queda un 95% de área, es decir, un 2,5% por debajo y un 2,5% por encima. Y los reglamentos varían en función de su ideología, no indica que uno sea más seguro que otro, pero el SISOC 201 del año 82 considera que el cuantil de defectuosos en lo que es resistencia del hormigón puede ser el 5%. ¿Bien? Y el SISOC 201 del año 2005, 10%. Con lo cual, estos factores que la resistencia especificada está relacionada con el 1,65 de la versión estándar o con 1,28 de la versión estándar, no tiene una demostración de lo que es el hormigón propiamente dicho. Es una demostración de superficies que deviene lo que es estadística pura para dejar un cuantil u otro, recordando, como les digo, de que todo esto después va metido con las probabilidades de ocurrencia de cargas. Entonces no es que que el viejo sea más seguro que el nuevo en absoluto, considero que es mucho más racional el nuevo, realmente, pero esto viene de la mano con los modelos de cálculo que verán en materias como hormigón 1 y hormigón 2. En el CIRSOC 101 año 2005, como les digo, la media tiene que ser mayor o igual a la especificada más 1,28 veces la visión estándar, y en el del 82 mayor o igual a la característica más 1,65 la visión estándar. ¿Esto qué indica? Que la resistencia que yo pido, mi H30 y mi H25, no es la resistencia media de las probetas, sino una especificada o característica, denominaciones que han tomado el reglamento nuevo y el reglamento viejo respectivamente, pero conceptualmente significan lo mismo. Y el desvío estándar va a estar relacionado principalmente si tenemos aceitadas todas las técnicas de ensayo, porque si no es otro punto a sumar, de las tareas de producción. Controles de humedad, control de asentamiento, variabilidad de materias primas, bueno, varios aspectos que todos pueden multiplicarse y uno tiene un desvío estándar en la planta. Reitero, si uno hace mal los ensayos, ese desvío es muy superior, con lo cual tenemos que partir de la base que hacemos los ensayos bien para después poder afinar lo que es la desviación estándar en la producción. ¿Qué valores de desviación estándar se consideran como adecuados? En general, como desvío de menos de 2 megapascales es muy difícil encontrar, ¿sí? Es muy difícil encontrar, puede llegar a ser en alguna obra, pero a veces una inspección hormigonera y tiene desvíos de 0,5, 0,6 megapascales, eso no es posible en la tecnología del hormigón, no es posible tener desvíos tan bajos, lean ustedes como quieran verlo. Control de calidad muy exhaustivos, que significan no solo tener gente, tener
proveedores constantes, tener ajustes de humedad, tener plantas que siempre carguen igual, tener camiones hormigoneros que mezclen bien. A ver, muchos aspectos relacionados con la producción es entre 2 y 2,7 megapascales. Valores más convencionales del medio son de 2,8 a 3,5 megapascales. Y valores que en algunos hormigones se encuentran son de orden de 4 megapascales. Si ya tengo desvío de más de 5 megapascales, el control de calidad no es bueno. Quiere decir que tengo mucha variabilidad en mi proceso de producción de hormigón. Con lo cual las plantas comunes en el medio andan entre bueno y en algunos casos pobre. Y lamentablemente algunas plantas de hormigón elaborado no controlan la calidad, con lo cual no es que sea pobre, es desconocido, lo cual es mucho peor que tener un desvío pobre. Hay hormigoneras, proveedores de hormigón elaborado que no deberían tener ese título, que no saben lo que es una probeta, que durante meses completos de producción no sacan probetas y están entregando un hormigón que no tienen idea qué es lo que están despachando como material que forma parte de la seguridad estructural de una obra. El coeficiente de variación que está arriba en el punto 1 es el cociente adimensional en porcentaje de la desviación estándar en función de la resistencia característica y esto indica que sería excelente, por ejemplo, si tengo un desvío de 2,5 megapascales en un H25, por decirlo de alguna manera. Es otra clasificación que es coherente por hormigones de media y baja resistencia con la tabla de abajo. Los criterios de conformidad son las disposiciones determinadas para establecer si el hormigón que se colocó en la estructura cumple o no con los requisitos especificados. El reglamento CIRSOC 201 me da lo que son parámetros de control tanto en el hormigón fresco como en el hormigón endurecido, lo cual será pasible del trabajo práctico correspondiente con esta unidad o en los trabajos prácticos y de una de las evaluaciones parciales. ¿Qué es el control de conformidad? Las acciones y decisiones determinadas a la recepción del hormigón, y hay que tener en claro que esto es responsabilidad del director de obras. Y en ningún caso los resultados de ensayo de control interno eximen de realizar los ensayos de control en la obra. Lamentablemente es muy frecuente, digo lamentablemente porque son profesionales que dicen, y yo no quiero sacar probetas, pásame tus valores a la hormigonera. Y no quiero descubrir nada nuevo, pero en general los valores que pasa el productor son siempre favorables. Esto también creo que es entendible, no estoy diciendo nada extraño, más que todo esto queda grabado, pero es la realidad. Un proveedor de hormigón en contadas ocasiones le va a decir a un cliente que le pide resultados de probetas y la verdad que dieron mal. Es algo que es natural, es humano, no estoy justificando ninguna actitud en absoluto, pero entiéndanme que los ensayos que tienen que considerar son los que están ustedes controlando en la obra, es decir, ustedes como jefe de obra, como director de estructuras, lo que fuese, y no confiar en el mismo proveedor que en líneas generales su producto da bien. En el CIRSOC 201 da dos modos de conformidad que van a estar relacionados más con el hormigón endurecido y con el hormigón fresco, lo que es modo 1 y modo 2, aspectos que veremos más adelante. Empezando con lo que es el hormigón fresco, que dejo lo que es modo 1 y modo 2 para más adelante, reitero, porque está relacionado con el hormigón endurecido, no con el hormigón fresco. Entonces, me dice el reglamento, bueno, ¿qué parámetros hay que controlar? ¿Y cuándo? La consistencia siempre. El contenido de aire siempre cuando se emplea un incorporador de aire para darle, por ejemplo, mayor durabilidad al hormigón en ciclo de congelación y de hielo. La temperatura siempre cuando haya especificaciones de obra para un hormigonado masivo, por ejemplo, o en condiciones de tiempo frío y caluroso. La masa por unidad de volumen, el peso unitario del hormigón cuando se especifique o cuando se controle la uniformidad. El material pasante tamiz de 300 micrómetros, que es el tamiz 50, si ustedes recuerdan, es cuando se especifique para controlar la segregación. Ya vieron el práctico de dosificación de hormigones que es deseable que el hormigón, más cuando sea bombeable, tenga cierto contenido de material pasa 50, que se obtenía como la suma de los materiales pasantes, los agregados del tamiz 50, agregado fino principalmente, una partecita del agregado grueso, pasa 200 por ejemplo el agregado grueso, lo que es cemento y adiciones, todos estamos hablando de materiales en polvo, no se considera el agua acá. La exudación se tiene que controlar cuando la altura de los elementos a hormigonar es mayor de 2 metros, cualquier tabique,
a ver, cualquier tabique va a tener más de 2 metros, porque si uno tiene hormigones con mucha exudación, el hormigón superior, cuando hay grandes columnas, tiene resistencias del orden del 20-30% inferiores que abajo, con lo cual hay una heterogeneidad muy grande en las características mecánicas del hormigón. Y también es importante el control de exudación para estructuras sometidas a la abrasión y erosión, porque cualquier exudación excesiva va a dar una capa algo débil en la superficie con más mortero y no va a resistir durante sus primeras edades a la abrasión y a la erosión, y ya cuando queda la piedra pelada, en algunos casos de estructuras no es admisible, como puede ser un aliviadero de una presa. También hay otras propiedades, habíamos hablado de tiempo inicial de fragüe, habíamos hablado de control de uniformidad, de otros ensayos que, bueno, que son ensayos adicionales cuando se especifican en el proyecto. La extracción de muestras ya hablamos, un 40% más del volumen necesario para todos los ensayos. Ahí tienen ejemplos de cantidades de litros que uno debería tomar para asentamiento y dos probetas. Hay que establecer un plan de muestreo diario para cada clase de hormigón que se recibe en la obra. Tiene que ser aleatorio, es decir, bueno, para yo hacer probetas, para hacer exudación, para hacer control de uniformidad, bueno, ya el muestreo tiene que ser representativo según IRAN 1541, como ya vimos en la parte de ensayos. Lo que es la metodología de control para los ensayos de aceptación-rechazo del hormigón en la obra, principalmente consistencia, medida casi siempre por el asentamiento. ¿Por qué? Porque casi todos los rangos de consistencia que empleamos en obra son entre 3 y 18 centímetros, 20 centímetros. Si no, se puede hacer con el extendido del cono de obra para autocompactantes. En segundo lugar, contenido de aire, cuando el aire es un requerimiento importante para la obra, ya hemos dado varios ejemplos. Y en el reglamento también aparecen otros criterios como temperatura, pero bueno, eh, a veces es difícil controlar lo que es esta variable. ¿Cuándo hay que hacer los ensayos de control de aceptación para aire, consistencia, eventualmente temperatura? Cuando empieza, en los primeros 5 camiones, cuando transcurran más de 2 horas de la última determinación. ¿Por qué esto? Porque la planta le va a costar un poquito más ponerse en régimen, humedad de los agregados, cantidad de homogeneidad de mezclado de los diferentes camiones. A ver, la verdad que hay muchos aspectos que hacen que al principio cueste un poquito más poner en régimen que cuando ya van los asentamientos, por ejemplo, parejos. Cuando se toma confección para probeta, siempre hay que hacer aire si está especificado y siempre hay que hacer consistencia, asentamiento. Recuerden que es una de las medidas de la consistencia. Al tener un pastón rechazado al menos en 3 pastones siguientes, si yo tengo un problema, me dio mal el aire, bueno, hagamos un control en 3 pastones siguientes a ver si seguimos rechazando o no. Es decir, que este muestreo aleatorio se cambia cuando hay un rechazo. Vienen los camiones, lo peor con asentamiento 10, vienen con 11, 9, 8,5, 10, 11, 11,5 y uno vino con 20. Bueno, rechacémoslo de forma adecuada, como vamos a ver, y luego hagamos lo que es a ver, 3 ensayos consecutivos. No, no hace falta esperar 2 horas, no, hay que hacer 3 ensayos consecutivos porque algo raro hubo en la planta. Ojalá haya sido en ese camión, pero puede haber habido un cambio de acopio que tenga mucho más humedad de la arena. A ver, ejemplos que pueden llegar a pasar reales en una obra. Y cuando hay duda, y yo lo veo medio blando, lo veo segregable, lo veo con demasiado aire. A ver, son cosas que uno puede decir, che, yo hago el ensayo en este, es decir, yo puedo forzar ese control aleatorio en la obra. Lo que sí es muy importante, más allá de cuándo hay que hacerlo, es que siempre hay que hacer 2 ensayos para poder rechazar el hormigón. Esto es muy importante, lo vamos a repetir un par de veces y el ciclo es. Supónganse que ustedes controlan asentamiento y temperatura en una obra común. Viene el camión, toman bien el muestreo, supongamos que hacemos bien los ensayos. Si el parámetro da bien, conforme, que es el cuadro amarillo. Y me pregunto, ¿controlo otros parámetros? Sí, bueno, controlo temperatura. Hago la medición. ¿Da bien? Parámetro conforme. Y como no hay otro parámetro para aceptar, lo acepto. ¿Listo? Es el caso más común. Supónganse que están con el asentamiento. Bueno, el asentamiento lo piden con 10 y le da 18. Bueno, el parámetro es no conforme, lo cual no significa que hay que rechazar el viaje. Significa que hay que tirar esa muestra porque puede haber estado alterada, inicio de la descarga, lo que fuese. Quizás el representante, el proveedor de hormigón elaborado no presenció ese ensayo y puede tener alguna objeción. Llámese chofer del camión, el representante, que debe estar capacitado.
se hace un remezclado de 2-3 minutos, se toma una nueva muestra y si ese ensayo da bien, dentro de las tolerancias, ya lo van a ver en el práctico, se acepta, no se hace un tercero. Si ese segundo ensayo da mal, se rechaza y se considera como parámetro no conforme. Entonces, este es el ciclo de dos ensayos sobre muestras independientes que den resultados fuera de las tolerancias. Respecto a lo que es la consistencia, habíamos visto que hay dispositivo B, mesa de graph, pero acá nos concentramos en el asentamiento, que cuando la consistencia es más seca, la tolerancia es más o menos 1 centímetro. ¿Por qué? Porque más o menos 1 centímetro es la tolerancia que admiten los medios de colocación para estas consistencias tan bajas, por ejemplo, una cordonera, una extrusora de cunetas, una extrusora para serviguetas, un talud a 45 grados. A ver, que si yo me paso en 2 o 3 puntos el asentamiento ya es mucho, porque se me desmorona el hormigón. Entonces, por eso es más o menos 1 de tolerancia. Además que más o menos 1 de tolerancia para asentamientos secos involucra una cantidad de agua grande respecto a más o menos 1 de asentamiento para una consistencia muy plástica. ¿Qué quiere decir esto? Que si una consistencia muy plástica, 3 litros mueven 1 centímetro de asentamiento, una consistencia seca hace falta 6. Con lo cual por eso está dado un poco lo que es la tolerancia. Esto ya lo van a dar el ejercicio, pero básicamente ¿qué es? Pido el hormigón con asentamiento 8, que tiene que venir en el remito. Me da 9, está bien. Me da 12, está mal. Hago un segundo ensayo. Si da otra vez fuera del rango 12, lo rechazo. Si el segundo ensayo da 9, dentro del más menos 2 de 8, que es entre 6 y 10, lo acepto. Y si me da un asentamiento inferior de 8 con tolerancia 4, si el proveedor puede demostrar que con un aditivo superfluidificante sin incorporar agua puede mover ese asentamiento, puede hacerlo más trabajable, no hay ningún problema en aceptarlo, porque no hay una presunción de una modificación de la relación agua-cemento. Las tolerancias, como les decía, son más o menos 1, más o menos 2 y es importante tener en cuenta de comparar lo que yo pedí con, está algo repetido a la diapositiva anterior, con lo que me enviaron. Y siempre hay tolerancias que lo que tienen que tener en mente es más o menos 2 centímetros, salvo para consistencias secas que es más o menos 1 centímetro. Y siempre el rechazo se tiene que dar con dos valores de ensayo no conformes. Respecto al contenido de aire, ya lo hemos visto también que aumentaba el contenido de aire mientras disminuía el tamaño máximo del agregado porque tenía más pasta, y el aire va en la pasta, que teníamos en condición de exposición C1 sin sales congelantes y C2 con sales congelantes, se pide más aire cuando tengo sales congelantes porque es mucho más agresivo el deshielo y la congelación cuando existen estas sales, o urea o sal común, o cloruro de sodio, y este valor de, por ejemplo, parémonos que tenemos un pavimento de 1,5 pulgadas, el valor para cuando no se utilizan sales congelantes es 4,5 más menos 1,5%. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo pido con 4,5 y me viene con 3,5, está bien. Si me viene con 5,5, está bien. Si me viene con 7, está mal. Si me viene con 2, está mal. Y en este caso, no puedo corregir ese de 2, porque el aditivo incorporador de aire, recuerden que se incorpora en planta. No era como la consistencia que yo podía utilizar un superfluidificante. Acá no. Acá ya fue, pierdo por decir de alguna manera y se tiene que rechazar en más o en menos. Pero fíjense que la tolerancia del 1,5% es bastante, porque sobre el 4,5 es más o menos un 30%. Entonces, al igual que en el ensayo de asentamiento, hay que hacer dos ensayos. Si vamos a otro caso, supóngase que pide un hormigón de 3/4 pulgadas con aire. Bueno, 5 más menos 1,5. Quiere decir que está bien entre 3,5 y 6,5. Hago un ensayo y me da 7. Suponiendo que hice bien el muestreo, que hice bien el ensayo con el Washington. A ver, no consideramos acá desvíos. La norma no puede considerar desvíos. Supóngase que me da 8, no, o 6, o 7 u 8. No puedo rechazarlo. Tengo que tirar ese hormigón de la carretilla, remezclar 2 o 3 minutos del camión, tomar una nueva muestra y ese ensayo, si da 5 clavados, se acepta. No hago un tercero por duda, porque ese segundo ensayo claramente se le va a prestar mucha más atención porque todos lo van a estar mirando porque es la última instancia para la descalificación o rechazo de ese hormigón que llegó a la obra. Respecto a lo que es la temperatura de hormigón fresco, hay temperaturas mínimas para hormigonado en tiempo frío
Hay temperaturas máximas para hormigón en tiempo caluroso, que recuerden, tiempo caluroso no es cuando hace calor, es cuando tengo condiciones ambientales que puedan llegar a desfavorecer al hormigón, por ejemplo, mediante un viento, una deshidratación importante, y cuando existan condiciones particulares de una obra, como en un hormigonado masivo, ya lo hemos repetido varias veces. Con lo cual hay tablas de temperaturas de aceptación para hormigón en tiempo frío y en hormigón en tiempo caluroso. El reglamento SIRSOC vigente establece una temperatura de 30 grados como máxima, es el reglamento que yo conozco a nivel mundial que menores temperaturas exige. Hay reglamentos que no exigen temperatura directamente máxima, porque es difícil para controlar y es poco económico, salvo en obras de envergadura. Eh, las recomendaciones ACI hablan de 32 grados, no de 30. Esos 32 grados son 90 Fahrenheit. Acá se redondeó hacia 30, lo cual lo considero que está mal. Eh, la nueva norma IRAM de hormigón elaborado acepta hasta 35 grados, lo cual es un paso adelante muy grande para permitir evitar rechazos injustificados para una gran zona del país, que durante más de 4 o 5 meses los hormigones suelen sobrepasar los 32 grados. Y hay recomendaciones, por ejemplo, de la Administración de Carreteras de Florida, que acepta hasta 38 grados centígrados de hormigón estado fresco, que son 100 Fahrenheit. Esta es la tabla de temperaturas bajas. Con la nueva norma IRAM de hormigón elaborado lo hemos modificado, al menos para la aceptación del hormigón elaborado, porque lograr para un pavimento que tiene 20 centímetros 16 grados no se hace a veces ni con agua caliente con caldera, es una realidad local que uno tiene que tener presente, y no puede hacer vedas de hormigón para veda es que no se permite hormigonar durante 3 o 4 meses en algunas ciudades. Eso en mi criterio es un horror desde el punto de vista productivo y optimización de los recursos. Y se han bajado las temperaturas a 10 grados y toda medida de protección, y 13 grados en estructuras de orden general. Y les reitero, bueno, el hormigón en tiempo caluroso está allá abajo, sumamos, vamos a la unidad 9, los 35 grados, que hicimos medio un promedio entre 32 y 38, ni para exagerar para un lado ni para otro, temperaturas que, bueno, tenemos pruebas de que andan muy bien. Como ya hemos dicho, tiempo frío es cuando yo tengo que controlar la temperatura, y cuando tengo mucho frío durante 3 días consecutivos. Hay veces que en la provincia de Mendoza, de San Juan, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, nunca se dan 3 días consecutivos de menos de 5 grados de media. No es máxima, es media, es decir, que durante todo el día está haciendo menos de 5 grados para que dé una media, o que dé 7 grados, pero que durante buena parte del día de 1 o 1 grado. Sin embargo, desde Neuquén hacia el sur, gran cantidad de meses de diferentes provincias, ciudades, Trelew, Bariloche, como Rivadavia, Caleta Olivia, Río Gallegos, Calafate, Río Grande, Ushuaia. Es decir, que hay muchas ciudades que siempre van a tener tiempo frío, y que, bueno, hay que tomar precauciones. Yo no digo mandarlo con temperatura baja, pero a veces los esfuerzos en exceso son en vano cuando se coloca este tipo de vedas que les decía. En tiempo frío, uno de los objetivos que tienen los proveedores de hormigón elaborado, bien sea de alta montaña, en proyectos mineros en Catamarca, en Salta, en San Juan, principalmente, y en el sur del país, como dije recién, es dar que el hormigón fresco salga de planta con 13, 15 grados. No hay que trabajar con agregados congelados, hay que trabajar con cemento a la mayor temperatura posible, calentar el agua, que si bien lo que menos participa es lo que más delta uno tiene. ¿Qué es ese delta? El agua cuando hay tiempo frío viene a 7, 10 grados, viene muy fría. Con lo cual, si yo lo caliento a 60, bueno, estoy ganando 50 grados, 60 grados, 70 grados si la caliento en calderas, y así se calienta el hormigón, es lo más económico. Si no, hay que cubrir los agregados, colocar cañerías de agua, serpentines de agua que tomen contacto con las pilas de agregados para que no se congelen, techar los acopios como se hace en algunas obras para mejorar estas temperaturas iniciales. Ahí tienen fotografías de plantas techadas en Río Grande, calderas en plantas de Río Grande que van calentando el agua para cargar los camiones hormigoneros. Y en tiempo caluroso, la definición, recuerden que es ambigua, no es cuando hace calor, sino cuando tengo una combinación de condiciones ambientales que tienden a degradar o a que el hormigón se comporte de forma desfavorable. Alta temperatura ambiente, alta temperatura hormigón, viento principalmente, baja humedad relativa en segundo lugar, en tercer lugar la temperatura, que puedan llegar a perjudicar.
Para bajar la temperatura del hormigón se tienen diferentes medios, pero como les digo, hay muchas obras que he participado con temperatura de 37, 40 grados. Estoy hablando de hormigón fresco. Siempre el hormigón fresco en estas condiciones está algo abajo del ambiente. Es decir, estamos hablando de temperatura ambiente de 45 grados. Los pavimentos a veces queda bien y esto se explica que tiempo caluroso el que perjudica al hormigón no necesariamente son las altas temperaturas. Con esto no estoy justificando trabajar con hormigón a 40 grados, estoy diciendo que con ciertas precauciones se pueden obtener muy buenos resultados. La calidad del hormigón como material no se daña demasiado con las altas temperaturas, casi no se daña si uno hace un buen curado y una buena protección, pero sí se incrementan los riesgos de aumentar la demanda de agua, que le pongan más agua en obra, pierde asentamiento, fragua más rápido, hay que trabajar más rápido el hormigón, se incrementan los riesgos de fisuras por contracción plástica, fisuras térmicas. A ver, esto lo vamos a ver más adelante, pero hay que estar mucho más atento y no dejar librada ninguna tarea al azar. Para hormigones masivos no vale todo lo que yo digo. ¿Por qué? Porque el hormigón masivo tiene su tecnología particular y en este caso sí hay que tener mucho cuidado con las temperaturas a definir por el proyectista. Puede ser 15 grados, puede ser 28 grados, pero en general, salvo presas, las temperaturas suelen rondar entre 20 y 26 grados y en tiempo caluroso, cuando hace mucho calor, que tengo temperaturas ambiente de 32 grados, el hormigón solo no me va a salir a 26, me saldrá a 30, a 29, 33, pero no me va a salir a esta temperatura y voy a tener que tomar remediaciones particulares para hormigonar a estas estructuras u otras con requerimientos específicos de temperatura. Acá tiene ejemplos de plateas, que el hormigón en el interior llega a cerca de 60 y pico grados, es decir, que la temperatura inicial del hormigón es muy importante, la tenemos que bajar, tenemos que enfriar el hormigón fresco. ¿Cómo lo podemos hacer? Enfriando el agua de mezclado mediante chillers, que son dispositivos que enfrían el agua y se pueden almacenar en piletas subterráneas, luego se carga el camión con tanques aislados. Se pueden mojar los agregados gruesos, se puede utilizar hielo en escamas, se puede enfriar el agua con hielo en barras, se puede utilizar nitrógeno líquido. A ver, hay diferentes medios para lo que es el hormigonado en tiempo caluroso y bajar la temperatura del hormigón fresco. Riego lo agregado suele bajar 3-4 grados la temperatura del hormigón. Lo que son estos chiller, cooler que van enfriando lo que es el sistema fan coil, que van enfriando el agua permanentemente por un serpentín como un aire acondicionado y se almacena luego. Protección de elementos, lo que es utilizar hielo, ya lo veremos, pero se puede utilizar hielo en escamas, hielo en rolitos. Yo recomiendo que el hielo en rolitos, es decir, en cubitos, se emplee antes de la carga de los materiales para que se disuelva bien. Las escamas también puede ser antes, pero puede ser durante la carga. Se puede sustituir hasta un 80% del agua mezclado. Los acopios techados pueden bajar hasta 6 grados la temperatura de hormigón fresco en climas calurosos. Tienen abajo a la derecha un escamador, una fábrica y una hormigonera en San Juan, que son temperaturas elevadas y cuando hay proyectos importantes que existen estas especificaciones como grandes obras de vialidad, la planta tiene que comprar una escamadora de hielo, lo cual no es nada barato. Ni la compra ni lo que es el mantenimiento y el consumo de la misma eléctrico. Acá tienen plantas en Chaco, tienen contenedores en la planta siempre, porque el hielo no solo hay que comprarlo, hay que mantenerlo frío, cámaras frigoríficas. A la derecha tienen este sistema fan coil muy grande que va sacando agua durante las 24 horas del día y las va colocando en piletas enterradas y ahí tengo la bomba que chupa luego para cargar el camión. Eso hace bajar bastante la temperatura del hormigón fresco. Con lo cual hay diferentes medidas que lo vamos a complementar al hormigonado en tiempo caluroso. Siguiendo con los criterios de aceptación del hormigón fresco, tenemos lo que es el peso unitario. El peso unitario tiene una tolerancia de más o menos 2%. Con dos ensayos no conformes se puede rechazar el camión. Esto no es muy común hacerlo en obra. Sí es un ensayo sumamente importante para verificar que uno está despachando 1 metro cúbico y no 1,05 o 0,95, ni regalando, ni robándole al cliente, pero la aceptación es más o menos 2%, lo cual es bastante, porque si pensamos en pesos unitarios del orden, promedio en el país de 2.400 kilos por metro cúbico, estamos hablando de más o menos 50 kilos por metro cúbico. Es bastante, pero son las tolerancias que están no solo en IRAM, sino en normas internacionales. El criterio de conformidad pasante 300 micrómetros
La verdad que es un parámetro difícil para controlar porque depende de la dosificación de lo que uno carga en planta, que es estandarizado. Uno no hace granulometrías en los 5 primeros camiones que uno hace. Quiere decir que las diferentes fórmulas las tiene bastante estandarizadas, si dan o no con este material pasa 50. Eh, no hay un control en fresco, es la suma, como le decía, de la fracción que pasa de la arena, algo quizás del grueso, cemento y adiciones, que en función del tamaño máximo es recomendable que estén por encima de estos valores como criterio de cohesividad. Y como no es un ensayo propiamente dicho, se dice que con un solo resultado de ensayo, que es una suma, es una cuenta, no es un ensayo para que me lo entiendan propiamente dicho, se puede considerar como no conforme y hay que hacer algún ajuste de la fórmula. Más arena fina, mayor contenido de adiciones, qué sé yo, lo que haya, para darle cohesividad, que es la resistencia a la tendencia a la segregación, que está muy relacionado también con propiedades como la bombeabilidad del hormigón. Y respecto a la exudación, ya hemos dicho que era para estructuras sometidas a abrasión por sol y abrasión por agua, cavitación por presiones negativas, y para hormigones altos, para hormigones de elementos estructurales altos. En este caso, realmente Sirsoc da que la velocidad de exudación no tiene que ser muy rápida y que no debe ser muy lenta, disculpen, y que no tenga demasiada capacidad de exudación. ¿Sí? Con lo cual, la velocidad de exudación demasiado, disculpe, una velocidad de exudación demasiado alta, me recrimino. Si tiene una exudación muy alta, no es bueno, y si tiene mucha exudación, no es bueno, ¿sí? Disculpas, pero la exudación muy violenta no es buena porque deja muchos canales en el hormigón que puedan lavar partículas, pueden ser núcleos débiles, y también la exudación excesiva es que tengo mucho agua de más, un mal diseño de la mezcla en líneas generales. El ensayo de exudación es un ensayo que se hace no en todos los pastones, se hace al inicio de la obra, cuando cambio los componentes, cuando hay dudas, pero por eso al ser un ensayo de laboratorio, es un ensayo preliminar, no que se hace constantemente sobre el hormigón. Y hay otras propiedades sobre hormigones autocompactantes, proyectabilidad en paneles, como está ahí, lo que son determinación de contenidos de aire con otras metodologías, lo que puede ser tiempos de fragua, a ver que el CIRSOC los deja abiertos para que se especifiquen cuando una obra en particular lo requiere, no haciéndolo general para todas las obras de diferentes tipologías como en el caso anterior. Y respecto a los criterios de aceptación para hormigón endurecido, lo vamos a hablar en el próximo bloque de la presentación.